Ahora, buenas Estaba hablando tardes, súper bien. con el micrófono apagado. Hola, profe, ¿cómo andan? ¿Cómo andamos? Prednisolona de Segundo. 5 miligramos y doxiciclina de 50 y de 200. ¿Y para qué tomo eso, María Esther? Doctora, perdón. Disculpe, no es para personas. Se me fue el micrófono. No, es para las mascotas. Bueno, la clase pasada habíamos terminado la lección 5, ¿verdad? Hoy 6, profe. Hoy toca la 6. Vamos a iniciar. Un segundito, voy a apagar mi cámara para... Se ve mi pantalla, ¿verdad? Profe, se ve. Pero no les avanza. No les sale como presentación, ¿verdad? Sí, se ve como presentación. Puedes pulsar y para ver si es que corre. No, y estoy pulsando justamente. Ah, no corre. Les sale el PowerPoint a ustedes, pero no les sale Sí. modo presentación. No. Nunca que uso esta función me da. Vamos a dejar de presentar. Cuando le doy compartir una ventana, nunca corre la presentación. Voy a grabar primeramente. This call is now being recorded. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Bueno, hoy vamos a empezar a estudiar los parámetros. Un segundito y le voy a admitir al profe Darío. Y le voy a pedir su valiosa ayuda. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios, todo en orden, todo tranquilo. Bueno, te pido tu ayudita ahí para admitirle a la gente. Sin problema, ya estoy. Gracias. ¿Cómo están, señores? Bien, Hola, gracias a profe, ¿qué Dios. tal? Todo bien, gracias a Dios. Suerte. Bueno, vamos a adentrarnos en la lección sexta que habla de las limitaciones al ejercicio de los derechos de autor. Primeramente, cabe resaltar que esta limitación es única y exclusivamente de orden patrimonial. Jamás puede existir una limitación de orden moral. La única limitación que se puede dar es de orden patrimonial. Las limitaciones al ejercicio del derecho de autor. El autor goza de la exclusividad de realizar por sí
o autorizar a terceros la explotación económica de la obra y obtener un derecho pecuniario por la explotación de la obra, los derechos patrimoniales, que es lo que habíamos visto en la lección pasada. ¿Cuál es la duración en el tiempo del derecho patrimonial? ¿70 años, profe? 70 años, ¿qué? Toda la vida y después de Después de fallecido. Después de fallecido. Toda la vida del autor más 70 años después de la muerte. Porque si vos me parece decís que nos vas a simplemente aplazar, 70 doctora, años, antes de contestar. está mal la respuesta. Parece que nos vas a aplazar si te decimos 70 años. Sí, totalmente. No sé si aplazar, ¿verdad? Pero al menos restarle ese punto, sí. Bueno, es toda la vida del autor más 70 años. ¿Cuáles eran las características del derecho patrimonial? Nadie se acuerda más de lo que es la clase pasada. Era disponible, era embargable, limitado en el tiempo, Exclusivo. exclusivo. Bueno. Ahora bien, existen excepciones al ejercicio del derecho de autor dentro de las legislaciones de los diversos países que autorizan la realización de determinadas reproducciones y comunicaciones públicas. ¿Alguien tiene a mano su ley para que me lea el artículo 2? A ver, artículo 2. La ley. Sí, Artículo 2. pero espérate, solamente donde habla de comunicación pública. Te veo, profe. Inciso 4. A los efectos de esta ley, las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas tendrán el siguiente significado. El Inciso 4, 4. comunicación pública. Comunicación pública, acto mediante el cual la obra se pone al alcance del público por cualquier medio o procedencia. Ok. Y ahora te digo, doctor, la de el inciso 37. 37. El artículo o el 37. No, el inciso 37, perdón. Tengo a mano ese, profe. Ok. Dale. Reproducción, fijación de la obra en un soporte o medio que permita su comunicación, incluyendo su alcance electrónico, sea permanente o temporáneo, y la obtención de Almacenamiento. copias, sí, electrónico, y la obtención de copias de toda o parte de ella. Genial. Bueno, ¿para qué le hice esto? Para que ustedes leer esto, para que tengan bien claro el panorama de qué es la comunicación pública. Entonces, el acto mediante el cual la obra se pone al alcance del público por cualquier medio o procedimiento. La comunicación puede ser directa o indirecta. Directa era cuando se da en forma, valga la redundancia, directa al público, e indirecta es cuando llega por un medio de fijación. Habíamos visto la lección pasada, ¿cierto? Y la reproducción es la fijación de la obra en un soporte o medio que permite su comunicación, incluyendo su almacenamiento electrónico, sea permanente o temporal, y la obtención de copia de todo o parte de ella. Ahora, les pregunto yo, las historias que posteamos en nuestras redes sociales, llámense WhatsApp, Instagram, Facebook, ¿es o no una reproducción?
Sí. Sí, es una reproducción. Yo creo que sí, profe. Son reproducciones, sí. Ujú. Y cuando vamos al teatro y te dice prohibida la reproducción de la obra o parte de ella, y después vemos las historias de las redes sociales, todos los participantes posteando los fragmentos de la obra teatral. ¿Eso sería una limitación o es? ¿Puede repetir, profe, la pregunta porque sale entrecortado? Me sale a mí entrecortado. Se va la onda. ¿Se va? A mí también me sale entrecortado, profe. Bueno, entonces quiere decir que es mi señal a lo mejor. Como les digo siempre, apaguen las cámaras. Agradezco muchísimo a la gente que prende su cámara, ¿verdad? Y que demuestra un interés y respeto, ¿verdad? Pero yo particularmente les digo, no me enojo porque la calidad del internet que tenemos, o tengo en este caso, mejor dicho, se ve afectada, entonces. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Se sigue escuchando entrecortado, profe. Y ahí ya no sé qué hacer. Yo escucho bien. Yo te No, yo escucho escucho súper bien, bien, profe. profe. Ahora sí, profe. Sí, Ahora sí. escuchamos bien. Así no Ahora sí, está en profe. internet. Ahora sí, profe. Repito la pregunta. Si vamos a una obra de teatro y grabamos en nuestros estados, ya sea en WhatsApp, Facebook o Instagram, fragmentos de la obra teatral, estamos haciendo uso de las limitaciones o estamos infringiendo un derecho. Me parece que estamos infringiendo un derecho, no le pedimos permiso para grabar, estamos haciendo Muy bien, doctor. uso. Totalmente. Gracias. Y es una práctica de lo más común hoy día. Quien más, quien menos hace o hacemos, me incluyo, ¿verdad? Esto. Y no nos damos cuenta de la infracción que estamos cometiendo en muchos casos, ¿verdad? Porque lo hacemos de forma tan cotidiana que excedemos ciertos límites. Porque acá, justamente porque les hice esta pregunta antes, habla de la reproducción y comunicaciones públicas sin exigir la autorización previa al autor o el titular del derecho. Estas limitaciones son limitaciones y excepciones al ejercicio del derecho de autor que deben entenderse como una limitación o excepción a la protección del derecho de autor que restringe el derecho absoluto del titular a la utilización económica de la obra. Estas limitaciones no afectan al derecho moral del autor, solo afectan y restringen sus derechos patrimoniales. Sus facultades exclusivas de explotación de la obra solo pueden ser aplicadas luego de que el autor haya ejercido su derecho moral de divulgación, es decir, la primera publicación de la obra realizada con autorización del autor. Volviendo al ejemplo que les puse, si bien estamos infringiendo un derecho a todas luces, ¿verdad? Según lo que nos indica la legislación, con el auge de las redes sociales, y como siempre le dice también el doctor Juan Fremión, la ley no va acompañada del avance tecnológico. Ya se dieron cuenta que nuestra legislación en el año 98, si bien es cierto, fue previsora nuestra legislación al decirnos en cualquier formato conocido por conocerse, lo que hace que abarquen los avances hoy día surgidos. Pero este hecho de compartir en nuestras redes sociales fragmentos de, ya sea de un evento privado por el cual se abona, mismo los conciertos, las obras teatrales, muchas veces lo hacemos en el carácter de querer promocionar tanto que estamos dentro del evento
o promocionar al evento en sí. Lo cual hoy día muchas veces genera la curiosidad del público consumidor para concurrir a esos lugares. Es la perspectiva que se le da a esta situación en la mayoría de los casos. No sé si comparten esa opinión muy personal mía ahora. Profe, ¿te puedo preguntar algo? ¿No podría Sí. ser, por ejemplo, que cuando... ¿No podría ser, por ejemplo, que cuando hablan de la reproducción de una obra teatral, por ejemplo, se refieran más a Sí. recrear una obra teatral igual a la que hicieron y no específicamente a promocionar por redes sociales dicha obra? No, pero mira, la reproducción te dice, es la fijación de la obra en un soporte o medio que permita su comunicación, incluyendo su almacenamiento electrónico, sea permanente o temporáneo, y la obtención de copias de todo o en parte de ella. ¿Y qué son las historias de las redes sociales? Y es un soporte electrónico. Temporáneo. Sí, Entonces, ya ¿está o no entiendo. previsto dentro de lo que dice esta reproducción? Sí, entonces sería una reproducción también. Totalmente. Profe, no queda como una propaganda eso, Y es, porque si vamos a hacerlo, que los medios de comunicación también hacen eso. Ellos en una cierta forma infringen también porque mandan partes, por ejemplo, de un concierto o a de ver, ciertas cosas, ¿verdad? Por eso yo digo que puede ser una propaganda, una publicidad. bueno, yo di mi punto de vista, no sé si me escucharon bien mi parecer y mi opinión personal, no sé si se escuchó eso. En relación a, no sé quién me habló recién. La compañera Gloria. 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 Doctora. ¿Qué pasa? La diferencia con los medios de comunicación, ellos tienen la autorización para la realización de esta reproducción o comunicación. En cambio, nosotros, usuarios o espectadores de la obra o concierto, no tenemos la autorización. Es decir, yo me voy a verle a Julio Iglesias y desde el escenario no le estoy pidiendo a Julio Iglesias que me tire una autorización para hacer esto. Porque entiéndase, en todos los casos la autorización debe ser expresa, decía la lección pasada. Doctora, permiso. Sí. Quiero nomás intervenir un poco. Específicamente o puntualmente, nuestra ley también detalla los aspectos que hacen a que esa reproducción se pueda dar y delimita aquellas acciones, como siempre dice usted, aquella delgada línea entre lo lícito y lo ilícito. Entonces, hasta un cierto punto nosotros podemos ver de manera mecánica esa reproducción como una propaganda gratuita. Pero esa es una visión inocente que nosotros tenemos sobre una acción infringida. Recuerden que en el derecho no podemos presumir la ignorancia de la norma. Si hay una norma precedentemente escrita, quiere decir que todos estamos obligados a conocer esa normativa. Y la infracción que llegásemos a cometer no excluye a que no seamos responsables de eso. Entonces, acá lo que prima es la voluntad del autor. Si el autor te da la autorización por algún medio que pueda ser justificable de que puedas transmitir, reproducir, programar, grabar, etcétera, y lo que venga por demás, está bien, sin ningún problema. Pero como dice la doctora, no podemos asumir en un contexto tácito de que por el hecho de que yo haya pagado mi entrada, yo tengo derecho de poder filmar o regrabar, o reproducir o lo que fuese. Por el hecho de que yo haya abonado la entrada para un concierto, para una obra de teatro, lo que sea, yo tengo derecho a disfrutar en ese lugar, a tener un espacio y a disfrutar de ese
show, de ese espectáculo. Ahí terminó lo que incumbe al pago por disfrute de esa obra. Yo no puedo grabar, no puedo transmitir. Algunos incluso hacen el famoso vivo. Te vas a un concierto y voy a decir, bueno, yo no me voy a ir luego porque seguro que fulana de tal va a transmitir en vivo. Esa es una infracción netamente a la norma. Lo ilícito y lo ilícito. Siempre va a primar la voluntad del autor. Si el autor o el titular, en este caso, quiere, lo puede hacer. Y si no, lastimosamente no. Gloria. Entonces nosotros ahora mismo estamos cometiendo un ilícito, porque si no hay que grabar las clases, ¿en dónde estamos entonces? Pero nosotros somos los que estamos grabando la clase. Y nosotros otra vez nos encargamos de subir a la página que tenemos en común. Pero ¿quiénes son los organizadores? Ahora, nosotros somos los organizadores. Por ende, nosotros pagamos por el servicio. Yo le pago mensualmente a Google un canon para tener una cuenta de Meet Premium que me dé y me habilite la función de grabar la clase. Y soy la moderadora del Classroom a donde yo subo la clase grabada. Ahora bien, si un compañero que no tiene mi autorización lo postea en algún otro lugar, entiéndase YouTube, grupos de WhatsApp, ahí el compañero está infringiendo mi derecho a la comunicación pública. Porque la comunicación yo la estoy dando para el grupo que está aquí adentro, a los que yo le acepto para que ingrese a la reunión. Y el siguiente público al cual yo comunico es a la gente que está dentro del Classroom. Aquellas personas que ingresaron y tienen la autorización para estar dentro del Classroom. ¿Se entiende ese punto sobre el ejemplo de la clase particular? Sí, sí, profe, perfectamente. Tranquilo, no hay infracción acá. Hasta ahora. Profe, Una consulta. Entonces quiere decir que los organizadores de los eventos son los responsables de que se filtre prácticamente cualquier reproducción externa a esas actividades, ¿verdad? No. No precisamente el responsable es el que reproduce. Exactamente. El responsable es aquel quien lo hace, porque sí. Yo no puedo prever quiénes van a hacer. Es más, yo les digo, el otro día en una de las clases me sale transmisión en vivo, aceptar a transmisión en vivo, y acepté a la persona que estaba transmitiendo en vivo. Pero yo no sé quién es el cristiano que estaba transmitiendo en vivo en mi clase, ni dónde lo estaba transmitiendo. Al hacerle yo ese clic y aceptarle a que reproducción en vivo transmita eso, yo le estoy dando la autorización expresa, porque si no tenía que decirle no permitir y le rechazaba. Entonces, todos nosotros, voy a hablar de forma genérica, y por eso vuelvo a recalcar, no creo que no se escuchó muy bien hace rato mi audio. El 99% de la población hoy día de la era digital hace esto de reproducir los fragmentos. Y lo que dije fue que normalmente lo hacemos a modo de hacer publicidad, de que estamos dentro del evento y de decirle al público consumidor en general, vayan al evento, está muy bueno. O incluso lo hacemos de forma también negativa, diciéndole, este evento es una estafa, no vengan. Ahí hay una doble infracción. Como dice el profe, mi frase cotidiana siempre es que en esta materia existe una delgada línea entre lo lícito y lo ilícito. Es lo que mejor lo define. Por eso yo comparto lo que dice la compañera María. Ellos permiten, porque ellos venden la entrada. Hace poco uno se fue al concierto de Arjona. Nadie me dijo en la entrada, nadie me dice, no vaya a llevar tu celular, no vaya a grabar, no vaya a meter esto. Vos te vas a grabar y ya está.
Por eso yo digo que el responsable directo de esto son sus representantes, la gente, los organizadores, así como dice la compañera María. Particularmente yo disiento contigo, ¿verdad? Porque al menos las organizaciones que yo vi, voy a hablar de una en particular que suelo verla, que es, por ejemplo, RPM y G5 Pro, cuando lanzan sus comunicados, dicen que no está permitido las cámaras profesionales, filmar en todo, en parte también. Cuando vos compras una entrada para una obra de teatro, te da esta leyenda también. Pero ellos no pueden prever esto. Es lo mismo que yo te diga, entonces vos me vas a decir, vos me inducís a infringir si yo te doy un examen y vos estás copiando en el examen. Por el hecho de darte el examen y que vos copies, ¿eso es inducirte a la infracción? Doctora, Victoria también pidió la palabra, pero antes quería intervenir nomás diciendo, repito otra vez y también diciendo en este término, recuerden que no se asume la ignorancia de la norma. No podemos incluso decir lo que pase que nadie accione en contra de las personas que retransmitan este tipo de eventos es otro tema. Pero de que estamos ante un hecho de infracción, estamos ante un hecho de infracción, eso es indiscutible. Ahora bien, también siempre tenemos que entender la simple frase que vemos en las entradas o publicidades de los eventos, en donde se identifican que todos los derechos están reservados. Hace referencia así a todo lo que tenga que ver con los derechos autorales, los de reproducción, los de comunicación pública y todo aquello que venga por demás al evento en general. Ese es un tema que también hay que considerar, que es como que las pequeñas letritas de los contratos que por lo general no solemos prestar atención. Victoria. Buenas. Doctora, sí, leí nomás una parte del PowerPoint que dice acá, que dice que solamente pueden ser aplicadas después que el autor haya ejercido su derecho moral de divulgación. O sea que si, por ejemplo, viene un autor de una obra y hace una divulgación de su propia obra, yo ya estoy también autorizada a hacer lo mismo. A ver, ¿qué es la divulgación? Vamos a remitirnos al artículo 2 de vuelta, inciso 8. Dice, todo acto por el que, con el consentimiento del autor, del artista, intérprete, ejecutante, el productor, la obra, la prestación artística o la producción respectivamente, se hace accesible al público por primera vez en cualquier forma, medio o procedimiento. Es decir, él lo que está haciendo es sacar a luz, darle un nacimiento a su obra, pero ello no te da derecho a que vos lo repliques en donde vos quieras. Su derecho es o mantenerlo inédito o sacarlo a luz. Es de lo que habla. Eso es el derecho moral de divulgación. Pero no por ello, con eso te está dando la autorización de que vos puedas hacer la comunicación pública. Esa es otra característica y para ello necesitas tener una autorización expresa. Entonces, básicamente para todo lo que tenga que ver con lo que le pertenece al autor, sí o sí necesita una autorización si no está infringiendo la ley. Para todo. Así mismo es. Para todo. Les voy a leer. Acá tengo a mano el libro del doctor Fremior. Y dice, su libro dice, todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, transmitida en cualquier forma o por cualquier medio electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado, grabación o cualquier otro sistema de archivo, reproducción de información sin el previo permiso por escrito del editor. En este libro. Ahora les voy a leer otro libro que tengo a mano, que es el que está subido en el Classroom, que dice Leyes y decretos esenciales en materia de propiedad intelectual. Y aquí dice, autoriza su reproducción y comunicación pública sin necesidad de autorización ni pago de remuneración alguna, siempre y cuando se cite la fuente.
Entonces, el propio libro, en este caso, me da la autorización. Lo único que yo tengo que hacer es citar a la fuente. Voy a sacar un ratito Profe, el una consulta. PowerPoint y les voy a mostrar. Adelante, Marcelo. Marcelo, haz nomás tu pregunta. Sí, profe, ya hubo ya algún caso donde se tomaron medidas o multa por los fragmentos publicados, ya sea en redes sociales u otros medios de información, sin la autorización del autor, profe. No hay, al menos en nuestra legislación nacional. Un segundito, me aguardan y ya vengo. ¿Puedo contestarle a Marcelo con historia otra vez? Los Sí, años doctora. me permito. No hace más de Sí, por 10, favor. no hace más de 10 o 15 años se acordarán de que los cassettes MAU que reproducían música eran confiscados y le pasaba una aplanadora encima, sobre todo en Ciudad del Este. Eso le llamábamos luego cassette MAU, cuando podíamos disponer de esos cassettes para no comprar el CD y todas esas cosas. No sé si se acuerdan, no es muy antiguo. Y otra cosa, por ejemplo, cuando sacamos fotocopia del libro de nuestros profesores, estamos sí con una flor de infracción. Este material, ahí pueden ver todos. Sí. Ustedes doctora. tienen este material en el Classroom. Y este es el que tiene la autorización expresa. Acá dice, el que autoriza su reproducción y comunicación pública. Este es el libro del doctor Fremior, que se reserva todos los derechos. Esta es una jurisprudencia en materia de propiedad intelectual. Este libro es de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, del Instituto de Investigaciones, en el cual ni se reserva los derechos ni autoriza. Por ende, siempre va a ser, recuerden que el derecho es restrictivo, siempre va a ser a favor del autor. Y acá tengo otro libro. A ver si este es otro libro que es El Derecho de Autor Paraguayo del doctor Carmelo Módica. Tampoco dice en su ficha técnica si se reserva o autoriza. Evidentemente no autoriza, ¿verdad? Ningún autor, salvo, y ahora en 5 slides más van a ver por qué este material autoriza la reproducción. Eso más quería mostrarle. Ahora vamos a continuar con los... Y, doctor Soski, te respondo el tema de la... Por una cuestión de infracciones, todo se tiene que destruir. Me tocó a mí trabajar con varios casos de destrucción, más en el ámbito marcario que en el de derecho de autor, donde presentaban botines que tenían el escudo de equipos de fútbol como el Liverpool, el Barça, eran traídos de China, ¿verdad? Para una marca determinada que estaba cometiendo estas infracciones, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué no le podemos donar a los niños pobres eso? Le sacamos nomás el escudo. Sería una solución salomónica. Pero lastimosamente no es así. Lo mismo pasa con estos cassettes que vos mencionás. Sí o sí, las mercaderías falsificadas, piratas, reprografiadas, tienen que ser destruidas. Doctora, una consulta. ¿Me podría hacer moderador en este perfil, por favor? Porque en el otro me quedé sin batería. Aguantame 2 segundos y ya te hago. Y esas son una de las falencias de la tecnología. Que dependemos de la tecnología y a veces ocurre, cuando más necesitamos nos quedamos sin baterías también. ¿Dónde está el otro? Agregar.
Ahí ya está. Acá estoy, acá estoy. Gracias. Ahí está, gracias. Doctora, Sí, consulta. sí. Esos CDs que se venden por la calle de las películas también sería un ejemplo, ¿verdad? Pero ese es un ejemplo más que obvio, que a todas luces es. Sí. Las carteras, los calzados, los Yo no sé, anteojos. yo creo que ya conté a este grupo la anécdota de aquella alumna corría. Bueno, yo estoy hace 13 años en el tema docencia. Soy auxiliar desde que aprobé la materia. Y me tocó tomar examen a una chica que se fue con debajo del brazo su cartera Louis Vuitton de calle Palma, o tal vez no compró de calle Palma, ¿verdad? Y la fotocopia de su libro del doctor Fremier. Para rendir A rendir intelectuales, señor. Y creo que era con su anteojo de Prada. Sin menospreciar a nadie, ¿verdad? Porque obviamente, pero qué falsa que era. Uno se da cuenta, al menos para aquellos que trabajamos en este ámbito, se da cuenta de las características. Y vamos a ver en la parte marcaria cómo detectar algunas infracciones, algunas marcas, ¿verdad? Pero hay algunas que a todas luces, porque no crean, señores, que la falsificación viene en una medida estándar. Vienen los clase A, los triple A, los doble A. Es un mercado mundo aparte. Mi pregunta, doctora. Sí, doctor. ¿Usted detecta una falsificación o una falsificación, por ejemplo, usando la camisa polo? Sí. ¿Usted destruye ese o le cobra o puede hacer un resarcimiento económico o hacer que le paguen en dinero? ¿Cómo es la falta? Para empezar, tengo que tener la representación de polo. Hacer mi denuncia ante la unidad especializada en delitos contra la propiedad intelectual. Cuando llegamos a la instancia, que normalmente es la salida más rápida que se da, que son los criterios de oportunidad, entonces, ¿qué hacemos ahí? Listo. ¿Sabes qué? Vamos a destruir toda tu mercadería y vas a hacer unas donaciones de beneficencia a estos entes o a estos lugares. Y en otros casos, a más de eso, el resarcimiento económico al afectado. Que es la salida más rápida. Particularmente a mí me tocó en su momento cuando litigaba en el área. Todas las salidas procesales que le conseguía a mis clientes eran los criterios de oportunidad. Se destruían las mercaderías. Les cuento este cliente del ejemplo que le hablé de los botines con el logo de Liverpool y Barcelona. Me llamaron al estudio jurídico donde yo trabajaba en esa época, una vez que cayeron los contenedores. Había $65,000 en juego en sus contenedores. El señor tuvo que admitir que se queme todo el contenido de sus contenedores, es decir, sus $65,000 que invirtió en pagar en traer eso, más el viaje que hizo hasta China para seleccionar sus productos, más 37 millones le costó pagar la destrucción de toda su mercadería, para lo cual nos fuimos en un descampado y se abrieron todas las cajas, se pusieron todos los calzados en un lugar por montones de más o menos X cantidad de contenedores y se empezaban a quemar. Se empezaban a quemar. Y sí. Eran tiempos aquellos, señores. Hoy día cambiaron. Hoy día cambiaron. Por eso yo le estoy hablando. Esto fue cuando yo empecé en el área de propiedad intelectual, ¿verdad? Trabajaba en un estudio jurídico.
Y era esa la forma en la cual se hacía. Hoy día ya se hace todo dentro de un recinto cerrado y son otros los métodos que se utilizan, ¿verdad? Porque en aquel entonces también ya era la SEAN que venía por el humo que producían, esto, la contaminación al ambiente y todas esas cuestiones. Eso mismo iba a preguntar. Pero se destruye. Se El destruye. perjuicio es enorme. Siempre se destruye. Profe, ¿y cómo sigue existiendo carteras Louis Vuitton y lentes Pradas y eso se destruye todo? A ver, se destruye lo que se decomisa. ¿Y eso ya sería contrabando entonces? No, porque la producción no para. El mercado negro no para. Ellos siguen haciendo. Porque vos le ves al vendedor de calle Palma que Aishin Yaranga tiene apenas para su día a día. Pero no es él el que mueve esa infraestructura. Él es el último eslabón en la cadena. No, y por eso, tipo, la alumna que llevó imitación compró, porque hay lugares que siguen vendiendo. Pero eso no vamos a evitar. Y no, y claro, y no por es eso lo está mismo que cometiendo lo del una concierto. infracción, creo yo. Porque si hay para comprar, si hay lugares donde se vende, obviamente va a haber consumidores. Pero ahí pues está el criterio de cada uno de lo que es el uso honrado y razonable y leal. Si vos sabes bien que estás comprando un CD pirata, un DVD trucho o una cartera falsificada, un lente falsificado, ya está en vos que estás adquiriendo. No le podés culpar a la tercera persona que está vendiendo. Cada quien es responsable de sí. Y como dijo hace rato el profe Darío, no podemos alegar ignorancia de la ley. Vos estás infringiendo al comprar, él está infringiendo al vender, pero cada quien dentro de su rol hace mea culpa. Claro, pero si se cumpliera, eso estaría perfecto, pero en Paraguay pues no se respetan las leyes, entonces... Pero ni en Paraguay ni en ningún lado. Yo les cuento, en Europa, a la entrada de los subtes, normalmente, y sin ánimo de ser discriminativa, quiero que se entienda eso, los marroquíes ponen sus telas y ahí llenan sus carteras y calzados así. Y cuando hay aviso de que viene la policía, ¿qué hacen ellos? Agarran los 4 extremos de sus manteles, cierran y se van corriendo. Y vos compras de ellos y es... Pero hermosas son. Yo trabajé mucho tiempo como investigadora en la unidad especializada de delito contra la propiedad intelectual dependiente en aquel entonces del Ministerio de Industria y Comercio. Me tocaba captar los objetivos para luego hacer los allanamientos. Y en uno de los allanamientos, no les miento, las ganas que me dieron de traer una cartera porque era, pero idéntico al original. Por eso les digo, no es que las falsificaciones son las falsificaciones burdas que vos ves que, Dios mío, a todas luces te das cuenta de que no es ni va a ser jamás la marca. Pero hay algunas que son... Y esto pasa también con los perfumes, con todo. Hasta los bolígrafos Bic se falsifican. Con eso ya les digo todo. Y vos te das cuenta al usar nomás eso. Porque tu Bic te dura 40 años y vos le podés legar a tu hijo incluso. Y lo falsificado, así que ni 2 meses no puedes usar porque ya se acabó la tinta. Ya para todo. Profesora, en el Parque del Retiro o en algunos lugares céntricos de Madrid, por ejemplo, dice no compres falsificaciones porque agarran la mayoría, o sea, sin ánimo de ofender, la mayoría de las personas de África o otros países así, se van y venden y tienen una manta y ponen todo ahí, pero viene la policía y no importa si vos te quedas con un lente, porque me pasó que yo estaba así, ay, qué lindo, dije, y me decía que agarra, vino la policía y agarró, o sea, en 2 segundos estiró su manta y salió corriendo. Yo quería saber qué era lo que pasaba y después ahí la policía me explicó a mí que era todo esto muy prohibido y decía así, en cada parte no compres y yo no leí. Sí, es justamente lo que acabo de decir también, Clara. Justamente comenté esa misma experiencia porque me tocó vivir, ¿verdad? Y ver también sus productos por sobre todas las cosas.
y como conocedora de la materia, como les digo, en mis inicios yo trabajé dentro de un estudio jurídico haciendo el tema de destrucciones, los cuales fui a cursos. Adida, por ejemplo, antes tiene su estudio jurídico que tiene la representación, ellos nos daban charlas de cómo detectar las falsificaciones. Yo vivo acá en Luque, cerca de un conocido hipermercado, y en cada esquina alrededor de mi casa, toldos llenos de calzados deportivos Nike, Adidas, Fila, Under Armour. Under creo que no vi. Hay todo. No, capaz yo nomás no veo ahora, pero sé todo porque es mi camino de todos los días. Y el precio, 130.000, 150.000. O sea, a todas luces te das cuenta que un calzado de esa marca jamás puede tener ese precio. La primera evidencia de que es falsificado es el precio. Segundo, la calidad. Entonces no podemos. Profe, entonces con la gente del mercado 4 se van a ir todos presos. Se va a tener que quemar el mercado. ¿Por qué Pico sos tan drástica de quemar el mercado luego? Y porque hay que quemar las mercaderías truchas. Se está quemando como todo decís. el mercado. Pero Se está quemando. literalmente el mercado se estaba quemando luego ayer, creo. Doctora, Sí. ya nomás Cada para, rato se quema el mercado. y para ir avanzando nomás, Sí. quería responder a la pregunta de Laura y dejar con esto, que es cierto, mientras haya demanda, obviamente que van a seguir lanzándose las ofertas. Y Claro. quiero comentar un ejemplo que acá nomás al lado, en Argentina, ya también se está operando de la misma forma en la que se opera en Europa. O sea, vienen También. personas extranjeras, te ponen todos los productos sobre la tela. Cuando empieza a operar la gente de control de marcas o la policía que está con los agentes de marca y que están haciendo un procedimiento de investigación para incautaciones que ellos de repente empiezan a correr. Y eso pasa en segundos nomás. Y también contarles una experiencia en donde en algún momento habíamos escuchado en Buenos Aires en un viaje que habíamos hecho de una tienda o de un lugar que son departamentos, en donde los departamentos no tienen ninguna cartelería ni nada, pero te recomiendan irte a ese lugar para que puedas comprar réplicas AA. O sea, vos te vas a comprar una Louis Vuitton, te vas a comprar, no sé, una Gucci o una Prada, pero vos estás consciente de que estás comprando un producto que no es legítimo. Cuando vayamos a desarrollar de la lección 14 en adelante, en la 10 más o menos ya van a entender todo, pero cuando vayamos a tocar cuestiones legales, vamos a volver a tocar este tema. El contraste nomás que vamos a hacer entre lo lícito y lo ilícito va entre la autoría o el poder que tiene la persona física de poder crear, de poder imaginar y de poder diseñar. Ese es el punto de comparación que tenemos en este punto. Y depende única y exclusivamente de la voluntad del autor o del titular, que eventualmente pueden ser dos personas, lo vamos a ver en la siguiente lección, es que se puede dar el caso de separación del mismo. Si no se da de esa forma, es imposible que yo pueda presumir nomás luego que puedo comprar, o que yo no sabía luego que la ley dice eso. Si seguimos en el limbo. Bueno, se dan cuenta, esta materia es demasiado interesante porque es nuestra cotidianidad. Les voy a poner otro ejemplo y con esto voy a cerrar los ejemplos para poder avanzar, porque si no, no vamos a terminar la clase ni jamás. Y no quiero hablar mal. Acá están los delegados presentes. No. No. No sé, no sé. No les veo. Martín y Adrián creo que era el otro delegado, ¿verdad? No me acuerdo ni cómo se llaman los delegados. Profe, yo Habla estoy, pero normal igual, profe, no importa. Bueno, ahí le veo a Martín, ahora se unió, dice. Alguien ya le avisó, qué rápidos son. no, ya estaba unido, pero viste que no puedo hablar desde mi computadora. O sea, yo veo desde la computadora y hablo desde mi teléfono. Bueno, pero no te tomes esto personal, Martín, porque no es de vos lo que voy a hablar. Voy a hablar en general, porque me tocó ver
no es Loni Martín, no sé ni cómo se llama, ¿verdad? Pero me tocó ver páginas de redes sociales, de movimientos y delegados que suben a un drive los libros en formato digital de los profesores. Hasta ahí pensemos que tiene la autorización de los profesores. Pero me tocó un caso muy particular porque le pregunté al profesor, profe, ¿vos diste la autorización para que tu libro se suba en una plataforma en formato digital? No. Es decir, los delegados, por ser guapos, por proveerle a sus compañeros de material, usan esta práctica que a todas luces infringe los derechos del autor. Y con eso voy a cerrar el ejemplo y vamos a avanzar. Resulta razón, perdón. Atento, Martín, le digo nomás. No, por eso aclaré que no, sí, muy fuerte realmente. pero es una Martín que no es práctica capaz de común. hacer eso. Es una práctica común. Ustedes como alumnos, sin responderme a mí si es verdadero o falso lo que yo estoy diciendo, ustedes dentro suyo ya saben la respuesta. Por eso no voy a ahondar en eso a que ustedes me respondan. Y mucho menos si me digan si sus delegados hicieron o no eso, ¿verdad? Podría ser. Miedo. No. Resulta razonable que exista un interés general de la sociedad a acceder a la cultura por los medios que estén a su alcance. Muchas veces porque no se puede comprar los libros seguramente. Pero eso no justifica. No justifica, pero yo digo que va más por eso también. Como ayuda a los compañeros, nada más. Claro, pero están infringiendo un derecho. Sí, claro que sí. No, es decir, yo no tengo que comer y por eso tengo que salir a robar. No. Sí. Nada. Profe, ¿y qué dijo el profesor? ¿Qué dijo el profesor cuando le comentaste esto? Le tomó por sorpresa, pero como que es una persona ya antigua, mayor, muchas veces no se quieren más estresar con estas cuestiones, ¿verdad? Pero si es para un fin lícito, profe. Claro. No, claro, totalmente. Pero, ¿qué pasa? Ahí pues ustedes están creando un detrimento al derecho patrimonial del autor. ¿Y quién le paga al profesor por los materiales que no se le está comprando? Si él hizo una inversión con la editora para lanzar ese ejemplar. Ustedes piensan en la postura de ustedes nomás y no piensan en el perjuicio que le están causando al creador. ¿Ustedes saben cuánta inversión requiere para lanzar un material bibliográfico? Muchas veces los autores incluso empeñan hasta su alma, por así decirlo, porque aceptan contratos de edición leoninos para poder lanzar un material bibliográfico. Para que después ocurran este tipo de prácticas y se quedan ahí en depósito cantidad de ediciones sin venderse. Porque una persona con el fin de ayudar a sus compañeros puesta en circulación un material escaneado en un sitio. Yo creo que los que editan los libros son los que más se benefician que el propio autor. Igualmente, hay un daño, ya sea al editor o al autor. Pero ¿quién es el que tiene la potestad aquí? Es el autor. El editor es la persona
que hace los arreglos y se beneficia más económicamente que otra cosa. Acá no estamos hablando de quién gana más, si el editor o el autor. Estamos hablando del daño que se causa a la obra en sí. O sea, cambiando de tema un rato, quería preguntarte, disculpame la molestia, ¿hasta qué unidad va a entrar hasta el examen? La 9. Muchas gracias, profe. Bueno, seguimos avanzando. Pero este interés no debe colisionar en forma directa con el legítimo derecho del autor de gozar de una retribución. Todo esto ya dijimos ya. Ya vimos todo el artículo 27. Las limitaciones que existen están regidas y regladas en nuestra normativa, que es la ley 1328/98, dicho sea de paso. Concéntrense bien en esta parte que tienen una sola ley, porque en la siguiente parte van a tener 4 legislaciones. Ya vimos la vigencia al derecho del autor en el tiempo, y me estoy yendo más rápido para poder terminar a tiempo. El artículo, acá me parece importante, en las obras anónimas y seudónimas el plazo de duración es de 60 años a partir de su divulgación o desde que el autor revele su identidad. Para el caso que el autor revele su identidad, se aplicará lo mismo que dice el artículo 47, es decir, de toda la vida del autor más 70 años. Nuestro artículo 48 nos dice que en las obras anónimas y seudónimas el plazo de duración será de 60 años. Y en las obras colectivas, programas de ordenador, obras audiovisuales, radiofónicas, el derecho patrimonial se extingue a los 60 años de su primera publicación o en su defecto el de su terminación. A efectos de dar seguridad, los plazos, los mismos se calcularán desde el día 1 de enero del año siguiente al de la muerte del autor, y la divulgación, publicación o terminación, tal como lo menciona nuestro artículo. Cuando uno de los autores, en este caso para las obras en colaboración, falleciera sin dejar herederos, sus derechos acrecerán los derechos de los demás coautores. ¿Qué es el dominio público pagante? Terminado la normativa de toda la vida del autor más 70 años, pasa al dominio del Estado esto. Nuestro artículo 54 nos habla del vencimiento de los plazos previstos en esta ley, implica la extinción del derecho patrimonial, es decir, el autor ya no tiene derecho a percibir la plusvalía sobre esa obra, y determina el pase de la obra al dominio público. El artículo 55 nos dice que la utilización de las obras en el dominio público deberá respetar siempre la paternidad del autor y la integridad de la creación. Su explotación obligará al pago una remuneración conforme a las tarifas fijas en la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, la cual no podrá superar el arancel establecido para obras que se encuentran en el dominio privado. Esta remuneración será destinada exclusivamente al Fondo de Fomento y Difusión de las diversas manifestaciones culturales a ser creadas por ley especial. Ya no percibe el autor, pero sí se sigue abonando y va para este fondo. Las limitaciones de orden público. Estas limitaciones y restricciones al derecho de autor se refieren a las obras bajo determinadas condiciones. La sociedad puede utilizarla libremente sin autorización y pago al autor. Estas limitaciones están referidas preferentemente a copias o reproducciones destinadas al uso privado o judicial. Los derechos de cita, uso educativo, exposiciones con fines didácticos, tareas humanitarias, prestaciones a los archivos y museos, monumentos relativas a obras ubicadas permanentemente en edificios públicos, discursos, conferencias, alocuciones pronunciadas en parlamento, reuniones, escritos judiciales, sentencias de magistrado, etc. Estas limitaciones se dividen en dos. Cuando se encuentran las mismas en la ley del derecho de autor
Y cuando estas restricciones son derivadas de exigencias de orden público como las que impone la Policía Nacional, el control del Estado sobre determinados aspectos de la comunicación pública, y todas las obras del ingenio están protegidas, cualquiera sea su forma de expresión, inclusive aquellas que califiquen de inmorales. Pero ello no impide que exista una limitación en la reproducción de este tipo de creaciones, por razones de orden público, moral y buenas costumbres. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una obra del ingenio protegida que califique de inmoral? Películas para adultos, profe. Películas pornográficas. Muy bien, ese es el ejemplo más claro que pueda existir. También podemos hablar de aquellas letras que incitan tanto a la violencia, a la falta de respeto. Igual están protegidas por un derecho de autor, por más de que su contenido no esté dentro de las razones del orden público, de la moral y las buenas costumbres. No por ser una película pornográfica deja de tener una protección por derecho de autor. La copia privada. Esta limitación al derecho de autor consiste en la reproducción de un solo ejemplar de una obra protegida por el derecho de autor. La misma es para la utilización exclusiva del copista, que es una persona física, y esta copia no debe salir de su ámbito personal. Ámbito personal, UPAGIC, solamente para mí y para nadie más. No se usará en forma colectiva ni se pondrá en circulación con o sin fines didácticos. Yo tengo el libro que muchos de ustedes quieren, que es el libro del doctor Fremior. Y a mí me encanta cuando estoy otra vez releyendo para dar mis clases, marcar. Yo no sé si ustedes estuvieran marcando, ¿verdad? Pero a mí me encanta marcar. Y no quiero demasiado marcar sobre mi material, sobre mi libro. Entonces hago una fotocopia y sobre ese voy estudiando y voy extrayendo lo que quiero extraer, marcando. Pero eso yo no puedo llevar a una reunión con los profesores de la cátedra, por ejemplo, para decirle, tenemos que hacer acá una adaptación del programa porque esto ya está desfasado y necesitamos meter esto. No puedo llevar mi fotocopia. Por más de que va a ser con fines didácticos, no va a haber lucro ahí. Igual yo no puedo ir a exponer en una reunión ese material, porque es solamente para que yo lo utilice dentro de mi ámbito personal, solamente yo cuando estoy sentada frente a mi material y nada más. No le puedo prestar tampoco a Juan Pérez para que estudie de ese. La mayoría de las legislaciones permiten la realización de una copia para uso personal bajo ciertas restricciones, que se la haga dentro del uso leal o razonable. Y acá es donde, al poner este uso leal o razonable, es donde muchos mal interpretan, porque hace rato me dijeron, pero pasa que no se consigue el material y por eso a lo mejor los delegados hacen esto. Para ellos es un uso leal y es un uso razonable. Pero para el autor no. Para la legislación no. Todas estas reproducciones de uso personal o individual se han incrementado muchísimo, causando en algún momento un perjuicio sensible a los derechos patrimoniales del autor, por lo que estas limitaciones deben ser interpretadas en forma restrictiva. Y acá, a este slide quería llegar con el ejemplo que le puse hace rato del librito verde que le mostré, que era de leyes y decretos esenciales que tenían la autorización. Porque las leyes, decretos, códigos, memorias, informes publicados por el Estado pueden ser reproducidas libremente en general, pero existen algunas condiciones que están dadas dentro del Código Civil, y al decir que el Estado, a través de sus
obras destinadas a investigaciones científicas, a la difusión de la cultura, gozan de sus derechos patrimoniales. Se les reconoce la titularidad, pero puede ser reproducido libremente. Los escritos judiciales. Varias legislaciones permiten la reproducción de obras para constancias en los procesos administrativos y judiciales, indicando siempre la fuente y el nombre del autor. Se encuentra consagrada en nuestra legislación. Vamos a ver algunos escritos judiciales donde te dice y te trae como jurisprudencia y te utiliza frases de un escrito ya utilizado, respetando el derecho de autor, que es totalmente válido para los escritos judiciales. La biblioteca y los archivos. ¿Cuál es la particularidad que tienen la biblioteca y los archivos? Que ellos sí pueden fotocopiar los materiales por cualquier eventualidad que acontezca, ya sea la pérdida, la destrucción, para prever un préstamo de materiales y obras ya divulgadas. Tienen permitido lícitamente esto, pero las bibliotecas y los archivos, no Juan Pérez. Fines didácticos. Otra de las limitaciones del derecho de autor se encuentra relacionada con la educación y es así, a los efectos de los fines didácticos se pueden utilizar las obras sin autorización del autor ni pago de remuneración alguna, especialmente en los establecimientos de enseñanza a fin de satisfacer las necesidades para fines didácticos. Es condición de que no persigan motivaciones lucrativas. Nuestra legislación la contempla en su artículo 38.3, donde nos dice: cuando se traten de copias únicas y personales con fines exclusivamente didácticos, utilicen los docentes en establecimientos de enseñanza. Hace rato les puse el ejemplo de mi fotocopia del libro del doctor Fremier, de llevar a la reunión con los demás profes, ¿verdad? Eso no está permitido, pero sí que yo lleve a la facultad. Dentro del establecimiento de enseñanza sí está permitido. Ese caso, por ejemplo, tiene el profesor Darío, el estante de ontología jurídica, que tiene un material bibliográfico que el doctor Carlos Lega, un español que está ya lo discontinuado ese material, y solamente tiene la fotocopia, pero solamente también lo puede utilizar dentro del establecimiento de enseñanza. Yo compro. Para eso también quería mencionar que hay una historia en particular. Ese libro fue incluso actualizado por los herederos que tuvieron los derechos sobre ese material, pero en este caso la institución misma es la que no cuenta con ese material. Entonces yo no puedo obligarle a mis alumnos a que tengan, siendo que la institución es la misma que tiene que brindar la herramienta básica, a diferencia de otras cátedras en donde sí existe bibliografía básica en la biblioteca, pero ya por comodidad o por practicidad es que se utilizan las copias privadas entre paréntesis, ¿verdad? Pero sí, deontología es una de las cátedras que se ayorna a este principio de los fines didácticos con su material de cabecera. Ok. Bueno, la reproducción por medios reprográficos para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y en la medida justificada por el objetivo perseguido de artículos o breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición de que tal utilización sea conforme a los usos honrados. Acá voy a volver al artículo 38.3, porque antes trabajaba mucho en la cátedra del turno mañana y el profe del turno mañana tenía una modalidad de trabajar con una película que se llama Anonymous, que trata de la vida de Shakespeare. El profe había comprado su DVD, ¿verdad? Pero él utilizaba para todas sus sedes. El profesor es profesor aparte del turno mañana, es profesor en otras filiales. Entonces él hizo una copia y esa copia
llevaba él para utilizar, para reproducir dentro de la facultad, para que los alumnos vean y en base a eso hacían su trabajo práctico. Hasta ahí está todo muy bien. Pero ¿qué pasa si yo, imaginemos que soy yo la propietaria de ese DVD y que soy yo quien tiene la copia? No hay ningún fin lucrativo, pero si yo les digo, chicos, la película dura 2 horas, ¿y qué les parece si les llevo palomitas y les cobro 5.000 guaraníes por las palomitas? ¿Sigue estando dentro de estas características o ya no? Yo creo que ya no, profe. No, y porque usted está lucrando o sea que a Usted- través de la posición, o sea que Pero si yo te voy a cobrar por las palomitas nomás, yo no te Por voy las a cobrar palomitas, por ir a ver la película. claro. Ah, Sí, yo hay, creo que hay no. lucro ahí. Hay lucro, profe, hay lucro. Muy bien. Aunque yo te diga, yo te estoy cobrando solamente por las palomitas y vos vas a hacer lo que hizo una de las compañeras que me dijo, me dijo, ¿verdad? Pero existe un fin lucrativo ahí. Existe un fin lucrativo disfrazado, por así decirlo. El derecho de cita, famoso derecho de cita, también previsto en nuestra ley en el artículo 40, se permite realizar sin autorización del autor ni pago de remuneración citas de obras lícitamente divulgadas con la obligación de indicar el nombre del autor y la fuente, a condición de que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificadas por el fin que se persigue. Acá me voy a poner un planteamiento muy personal. Mi tesis de maestría me exigía un máximo de 95 páginas. Si dentro de esas 95 páginas, 75 páginas le hago yo derecho de cita, ¿ustedes creen que eso va de acorde a los usos honrados y en la medida justificada? Para mí me justifica, pues yo necesito terminar mi tesis y defender y recibirme de magíster. Y no estoy plagiando la obra, le estoy haciendo el derecho de cita, está dentro de los usos honrados, yo no estoy infringiendo ningún... ¿Está correcto o no? Y tal vez no, profe, porque dice acá que es una parte breve de otra obra escrita. Totalmente. No corresponde porque ya es 75 páginas para un total de 95, es decir, 20 páginas nomás van a ser de autoría propia. Obras artísticas situadas en lugares públicos son aquellas que se reproducen, por decirle, el Cabildo, que está situado en el centro de Asunción sobre las calles tales, hecha por el arquitecto fulano de tal. Viene el intendente de Tabaí y dice, bueno, yo quiero hacer una réplica del Cabildo en mi ciudad. Lo puede hacer citando que es la réplica del Cabildo de Asunción situado sobre las calles tales, hecha por el arquitecto fulano de tal. Lo único que tiene que hacer es respetar ese derecho de hacer esa mención. Igual pasa con las obras plásticas. Les puse un ejemplo de razones de índole humanitaria. La más conocida es el sistema Braille. También están otros procedimientos específicos. Ya por el año 2017, por ahí creo que en KQP nos tocó tener un alumno no vidente. Y él estudiaba por medio de los audios que les grababan los compañeros. Estudiaba con los compañeros y grababa los audios. Imagínense que esos audios después se vendan. ¿Es o no lícito que después esos audios de estudio se vendan? No, no es lícito. Solamente para esta índole por razones humanitarias. Para uso para la información,
Artículo 49, 41.1 nos habla de la reproducción y la distribución por la prensa o la transmisión por cualquier medio de artículos de actualidad sobre cuestiones económicas, sociales, artísticas, políticas o religiosas, publicados en medio de comunicación social o divulgados a través de la radiodifusión, sin perjuicio del derecho exclusivo del autor a publicarlos en forma separada, individualmente o como colección. Los discursos también están atentos. Y la ejecución de músicas grabadas. Cuando yo me voy a un local comercial, como por ejemplo González Jiménez, Bristo, Electroban, Tupí y otros más, ¿verdad? Famoso, te vas a probar la tele o probas el mini componente o como se llame, ¿verdad? Hoy día. Y te ponen un pendrive, un CD o te activan por Bluetooth para hacerte escuchar una música. Eso está permitido. Es un uso que se les da avalado por nuestra ley. En su artículo 38.4 nos dice que las que se realicen dentro de los establecimientos de comercio solo para fines demostrativos a la clientela de equipos receptores, reproductores u otros similares o para la venta de los soportes sonoros o audiovisuales que contienen las obras. Ahora bien, si eso lo utiliza de forma cotidiana como música funcional, ya deja de entrar en esta limitación. Solamente a los efectos demostrativos está permitido. Si lo va a usar como música funcional, ya lo debe pagar a las sociedades de gestión colectivas correspondientes por ese nuevo uso. ¿Ustedes llegaron a ver el video de la OMPI con el Indecopi? No, profe. ¿Qué es eso? Yo creo que vos, ¿hace cuántas clases estás? Yo siempre me uno a las clases. ¿Desde que empezó? Sí. Soy la que más opina. No, eso no me cabe duda. Pero creo que hace 3 clases por ahí que te escucho. No, yo siempre opino con Rubén Soski. Espera. Vamos a ver. Profe, Puede ser que no tengo en esta computadora. Bueno, recuérdenme que en la próxima clase les muestre el videíto ese. Es un videíto muy simpático que resume todo lo que yo les estoy diciendo hasta ahora. Sí, por favor, profe. Porque si no sé, tengo que decirte, si no, no aprendo nada. No, me parece súper bien. En ese sentido, es más tonto el que se calla que el que habla. Y claro, estamos acá para preguntar. Porque el que no habla no se saca la duda. Entonces, el que habla por lo menos se saca la duda y sabe si está en lo correcto o en lo incorrecto, y si está en lo incorrecto para mejorar. Así es. No, yo te felicito. Me parece súper bien que aclares tus dudas. Bueno, Amanda. Sí, profe, quería preguntarnos, por ejemplo, en los shoppings se suele poner, o en los supermercados igual se suele poner música. Y Sí. digamos que la música, ellos pagaron Spotify, por ejemplo, para reproducir. Y están ellos infringiendo las normas al reproducir así, digamos, masivamente. Como música funcional, sí. Sí. O sea que permitido. Spotify te da el uso para que lo uses vos. Y siempre va a ser para el ámbito personal. O sea, vos adquirís algo, siempre es para tu ámbito personal. Vos compras el libro para utilizarlo vos. Compras un CD, compras un DVD o bajás la aplicación de Spotify, es para utilizarlo. Y normalmente es dentro del ámbito personal o del ámbito doméstico, como se dice. Para escucharlo en tu auto, en tu casa, pero no para que lo pongas como música funcional. Ese ya es un nuevo uso que le estás dando y por ende tenés que abonar por ese nuevo uso. Entiendo, profe. Gracias. ¿Y quién se va a encargar? ¿Quién se va a encargar de denunciar eso? Profe, ¿cómo sería la música funcional? Gente, un ratito, por favor. Vamos a hablar por turno. ¿Cómo sería la música funcional, profe? ¿Serían para las músicas que ponen en la propaganda para cada
por decirlo así, cada supermercado, por ejemplo, stock. Música funcional es la que vos escuchás dentro de un ambiente comercial, así como los supermercados, las farmacias, los hoteles, los moteles, los restaurantes. Eso es la música funcional. El Gloria. colectivo, profesora. El colectivo también tendría que tener y ser considerado como un ambiente de música funcional. Gloria. Ya me respondió. Era sobre los colectivos. Ya me respondió. Gracias, profe. Antonia. Sí, profe, estoy nomás pensando, esta clase de intelectual siempre es muy interesante porque un futuro abogado tiene que ir lógicamente atendiendo y cuidando y haciendo todo lo correcto. Me preocupan muchas cosas porque evidentemente que estamos infringiendo la ley a cada paso, ¿verdad? Y doy un ejemplo volviendo a lo que usted decía, que la compañera se fue a rendir con unas cuantas cosas falsificadas, ¿verdad? De repente, bueno, me enseña esta materia que yo tengo que cuidar y tengo que hacer todo lo que esté correcto, atendiendo también a los PDF de los delegados seguramente que también se hicieron. O sea, es muy preocupante y como futuros abogados tenemos que atender y hacer todo lo correcto. Y bueno, usted y esta materia nos enseña que sí, tenemos que practicar y tenemos que empezar. Tal vez a lo mejor desconocíamos muchas cosas, pero ahora estamos empezando a conocer, o tal vez no queríamos nomás conocer y medio que nos hacíamos los ñembotados y qué sé yo. Más eso que lo otro. Más o menos, ¿verdad? Pero bueno, a que quiero llegar para no alargar mucho. Re interesante esta materia y bueno, nos ayuda a cuidar muchísimas cosas. Por ejemplo, en el Facebook uno comparte, por ejemplo, una música que, ay, me gustó esta música, voy a compartir. Al final está mal. Entonces, bueno, tengo que ir cuidando todo lo que tengo que hacer. Ahí, Antonia, sobre el punto del Facebook, el Facebook mismo o el Instagram mismo te limita. Cuando vos vas a subir un video con una música, te dice, la música será silenciada por derechos de autor, salvo que usted tenga la autorización. Ya, sí, por eso le digo, hay tantas cosas y bueno, es re interesante, profe. Hoy aprendimos muchísimas cosas, tal vez sabíamos, pero no estábamos leyendo o no lo veíamos plasmado en papeles, ¿verdad? Pero bueno, es re interesante y bueno, vamos a ir aprendiendo todos los días. Gracias, Antonia. José. Profe, ¿cómo sería el tema de... Hay algunos DJ que se dedican a cargar pendrive? Sí. Luego empiezan a volver a vender. ¿Eso sería infringir una ley? Sí, es más, vamos a ir un poquito más allá. Aquellos que hacen cover de música. Y te dice, el boliche te dice, tributo a fulano de tal. Y no tiene la autorización expresa del intérprete o del autor para hacer ese cover. Es una infracción. Pero nosotros como usuarios de eso no sabemos si él tiene o no la autorización. Así como les dije, en este caso, por ejemplo, me cupo la oportunidad de comentarle al profe, ¿vos autorizaste a que tu libro se suba a una plataforma? No, me dice. Mucho menos vamos a saber si Andrés Calamaro le dio a Juan Pueblo el permiso para que haga su cover. ¿Alguna otra consulta? Y los DJs, los DJ, cuando tocan música, ese se toma. Como decir todo Mau, muy genérico, ¿verdad? Vamos a pensar siempre desde la buena fe. Pero reitero mi frase predilecta, la delgada línea entre lo lícito y lo ilícito.
Como dice Antonia, es demasiado interesante esta la clase. Es la materia. Qué suerte que les guste, porque por sobre todas las cosas es lo que buscamos, que ustedes vean esto, porque es más común de lo que vivimos hoy día. Ustedes se dan la vuelta y agarran su teléfono de la marca tal, comen o toman leche de tal marca, consumen de tal producto de tal marca, escuchan la música de tal autor. Yo particularmente no tengo ni memoria ni auditiva ni cinematográfica. Tengo una hijita de 4 años y mi hija me está enseñando hoy día. Porque ella me dice, mami, quiero escuchar tal música. ¿Y qué es esa música? Le digo yo. Y canta fulano de tal, me dice. Que justamente está acá mi hija, que ya sabe que está terminando mi horario de clase, ya se está asomando. Así que si no hay más preguntas, vamos a dar por terminada la clase de hoy. Acá ya llegó. Gracias, profe. Hola, Ya no hay decirle a los duda. tíos. Gracias, profe. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, profe. Buenas tardes. Hasta luego, que tengan todos un buen jornada. Hasta luego, doctora. Saludos a la Gracias, profe. princesa. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hola, mi amor. Profe, muchas gracias. Hasta luego, doctora. Me encanta su anteojo. Heredó de la madre. Tu clon, profe. Te dejas atrás, profe. ¿Quién dijo que es mi clon? Yo. ¿Quién sos vos? Amanda. Yo sé. Amanda, 5 felicitados ya tenés. Te dije que te dejas atrás, profe. Es tu clon, profe. Sí, profe, la próxima. Ay.